acerca del libro Cuando el corazón de la arqueología late en el presente. Testimonios líticos para la memoria michoacana. El día de hoy nos acompañan visitándonos desde el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades la doctora Paraskevi Kovatsu, doctora y maestra en arqueología, especializada en la línea de investigación Arqueología y Curaduría de Museos por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus intereses académicos abarcan temáticas relacionadas con la interpretación, con la interpretación y gestión sostenible del patrimonio, divulgación histórica, estudios de la memoria, estudios de coloniales, políticas y usos del pasado, exposiciones participativas y museos comunitarios, entre otros. Es candidata a investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Bienvenida, un aplauso, por favor. Y también nos acompaña la doctora Magdalena García Sánchez, quien va a estar a cargo de los comentarios de este libro. Ella es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Sus líneas de investigación son el estudio del modo de vida lacustre desde la perspectiva etnoarqueológica, la vida cotidiana desde la perspectiva arqueológica e histórica y la divulgación como apoyo para la conservación del patrimonio cultural. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán, AC. Bienvenida, doctora. Un aplauso. Como les comentaba, en esta ocasión nos hablarán acerca del libro Cuando el corazón de la arqueología late en el presente, testimonios líticos para la memoria michoacana, que pretende conectar los procesos de la divulgación arqueológica a través de la elaboración de historias académicas en torno a la obsidiana, arraigadas en la vida social de determinados grupos michoacanos. Bienvenidas, les cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes. Sean todos bienvenidos y pues damos inicio a esta presentación. Como ocurre en estos casos, pues primeramente hay que agradecer la invitación por parte de la doctora Eva Kovatsu y pues porque me permitió conocer su libro y pues nada más por eso estoy muy agradecida, ¿no? Entrando en materia, si me permiten voy a glosar, voy a leer porque tiendo a la dispersión, entonces sí por lo menos voy a estar segura de que les voy a decir lo que les quiero decir. Primeramente, hay que señalar el título del libro, Cuando el corazón de la arqueología late en el presente. Suena poético sin duda, pero al mismo tiempo señala un hecho que en los últimos años he procurado enfatizar entre estudiantes y también entre otros públicos. Me refiero a que el patrimonio arqueológico tiene una enorme cabida en las propuestas de soluciones a problemas contemporáneos. Es decir, la arqueología no es necesariamente algo que sea ajeno a la vida contemporánea. Si uno imagina que transcurrieron miles de años en el pasado antiguo mesoamericano y que durante todo ese tiempo se desarrollaron maneras de vivir diversas, algunas con una multitud que alimentar, otras que mantuvieron a pequeños núcleos de población, otras tantas transhumantes, por mencionar solo unos ejemplos, no es difícil afirmar que conocieron y aplicaron todo tipo de respuestas ante situaciones medioambientales y sociales que les demandaron reflexión y acción, explotación y cuidado al mismo tiempo, usufructo y respeto, y por supuesto, la necesidad de establecer relaciones sociales entre gente cercana, gente más o menos lejana o muy lejana, siempre en función de las necesidades que se querían resolver. Un ejemplo que me gusta utilizar y que resulta ilustrativo es reflexionar cómo estas sociedades resolvieron la necesidad de abastecerse de agua, sobre todo ahora en donde la escasez de este vital líquido azota a poblaciones enteras, incluidas, por cierto, las grandes urbes como en la que nos encontramos ahora mismo. Este ejemplo evidencia las estrategias, primero para hallar cuerpos de agua, para captarla y controlarla, para utilizarla y luego devolverla, para aprovecharla sin necesariamente contaminarla, como ocurre ahora. Ante estas necesidades cabe preguntarse cómo le hicieron aquellos sin la tecnología de la que nosotros gozamos hoy día.
y que nos ha vuelto, la verdad, un tanto inútiles para enfrentar el ambiente en el que vivimos. Si lo planteo así, hasta parece lógico entender que las sociedades antiguas, que son el objeto de estudio de la arqueología, deben ser estudiadas, analizadas concienzudamente para dar cuenta de los infinitos, cómo le hicieron, ¿no?, para resolver problemas a los que se enfrentaron. Sin embargo, lo que percibimos como investigadores es algo que Eva plantea en la introducción de su libro. Resulta que la gente no conoce nuestro trabajo, no sabe realmente lo que hacemos como arqueólogos, aun cuando identifica que estamos relacionados con edificios construidos, con pirámides o con todo aquello que se hizo, como decían los españoles, en tiempos de la gentilidad. Es decir, en tiempos muy antiguos de los que quedaron muchas evidencias, como las que ella vio desde niña en Grecia o en Italia, o acá mismo en México. Y entonces ella plantea una situación que puede explayarse en preguntas esenciales, que ahorita mismo están en la agenda de discusión de nuestra disciplina. ¿Para qué y para quién o para quiénes investigamos? ¿De qué sirven nuestras investigaciones? ¿Qué hacemos por nuestra sociedad, considerando que el dinero que la gente común aporta desde sus impuestos es la fuente de financiamiento de nuestras investigaciones? Desde luego ella no lo dice así porque es muy prudente, pero podemos comentarlo aquí pues, porque estamos en confianza. En nuestra defensa, Eva señala una situación real. Quienes tenemos el privilegio de trabajar para una institución de educación superior, lo hacemos en el marco de las reglas del juego. Es decir, necesitamos publicar los resultados de nuestras investigaciones. Necesitamos presentarlos entre colegas en foros académicos especializados para ser discutidos muy sesudamente. Por suerte, a veces también incluimos labores de divulgación. Entendemos por divulgación el acercamiento de los resultados de investigación a los públicos no especializados, a la gente común, o como dice el doctor Eduardo Williams, a la gente normal. La divulgación, sin embargo, no es todavía un denominador común entre el grueso de todos aquellos que llevan a cabo investigaciones arqueológicas, por lo menos en México. Si bien es un hecho que cada vez cobra mayor importancia, lo cierto es que se trata de una actividad todavía no general y a la que muchos rehuyen, por cierto, o bien enfrentan con las mejores intenciones, pero que en realidad realizan con un fino arqueólogués. Defino lo que es arqueólogués. Es un idioma que aprendemos los arqueólogos durante 4 o 5 años de formación en la licenciatura, que nos permite trabajar con conceptos como tiempo y espacio, pero de una manera muy técnica y que nos caracteriza como arqueólogos y nos permite comunicarnos sin problema entre todos los miembros del gremio. Sin embargo, cuando hablamos arqueólogos al público común, resulta que realmente nadie nos entiende nada, ¿no? Dicho sea de paso, tratamos con 2 conceptos súper abstractos para la gente común, que son tiempo y espacio. Tiempo y espacio son ejes a partir de los cuales los arqueólogos trabajamos para ubicar a las sociedades que estudiamos. Sin embargo, para todos aquellos que no estén familiarizados con estos 2 conceptos, en donde nos permite literalmente viajar por el tiempo, pues resulta difícil y incomprensible pues entender lo que nosotros escribimos, cuanto y menos lo que platicamos. En fin, es preciso, no obstante, retomar lo que Eva señala. En México se han hecho esfuerzos muy importantes para consolidar a la divulgación como un punto fundamental en la protección y conservación del patrimonio arqueológico, encabezados por Manuel Gándara y Antonieta Jiménez, entre otros, y ahora mismo también un número considerable de divulgadores que han implementado diversas estrategias para comunicarse con todos los públicos. En este sentido, y retomando el título del libro, yo encuentro un primer latido del corazón de la arqueología en el presente, pues como plantea Eva, la divulgación tiende un puente entre el patrimonio arqueológico y la sociedad actual. No solo para dar a conocer las evidencias materiales, sino para construir identidades y fomentar las memorias colectivas.
Desde luego no en una escala como la que se llevó a cabo en México en la primera mitad del siglo XX, cuando era urgente apuntalar los cimientos de la incipiente nación, sino en una escala más local, en aquella en donde todos se conocen, en donde los conceptos de patrimonio, identidad y memoria cobran sentido de manera muy relevante. En efecto, en esta escala, la autora pondera el rol del patrimonio arqueológico como una construcción cultural en donde un grupo determinado lo considera, cito, propio y significativo. El libro de Eva, decía, constituye entonces una muestra de la construcción de un puente que vincula los resultados de investigación arqueológica con una propuesta de comunicación con la gente común, específicamente la de la localidad de Ucareo, en el municipio de Sinapecuaro, en Michoacán, lugar en donde existe un yacimiento de obsidiana muy importante para las poblaciones prehispánicas de la región e incluso fuera de ella, como muestra en su investigación. Inicia con el planteamiento de una metodología de trabajo muy estructurada, en una amplia y sólida revisión conceptual, en donde analiza la construcción de conceptos como patrimonio, memoria histórica, la divulgación y su rol en la ciencia, los recuerdos sociales y una sección amplia y completa sobre la vinculación entre la divulgación y la conservación del patrimonio. Esta sección, que ocupa la primera parte de su libro, es muy recomendable para su consulta, sobre todo para quienes se encuentren en algún proceso de conocimiento del estado de la cuestión de este tema. En lo personal, aprendí y me gustó muchísimo la sección de la memoria colectiva, de sus orígenes como concepto y de su utilización para el elemento cultural para la cohesión social. Su investigación sobre la obsidiana, que conforma la base para entender por qué, cómo, cuándo y en qué contexto se usó este vidrio volcánico entre la gente del pasado, es de veras muy recomendable. Es el tipo de trabajo que uno puede recomendar a arqueólogos interesados en la divulgación. Primero, hay que elaborar la investigación sobre el material arqueológico de interés y eso permitirá tener las bases para explicar procesos relacionados entre este y su uso entre la gente. En el caso que nos ocupa, Eva presenta una amplísima sección sobre la obsidiana, su origen geológico, su uso entre las sociedades antiguas, elaborada con base en una revisión exhaustiva de la bibliografía especializada. Y queda claro que no es solo la necesidad de conocer sobre el tema, sino el interés subyacente de conectar al material arqueológico con la gente. Es decir, explicarse el por qué las personas necesitaban algo como la obsidiana en el marco de su vida cotidiana. Y en este sentido, ella ejemplifica un principio fundamental de la interpretación del patrimonio. Esto es, conectar a gente con gente, no solo gente con objetos, sino gente con la gente que produjo esos objetos. De esta manera, la obsidiana pasa de ser evidencia arqueológica a un elemento útil e indispensable en la vida cotidiana de las personas que tenían necesidad de cortar, tasajear, trabajar la piel, cortarse el cabello, rasurarse, picar comida, entre otras posibles actividades. Destaca en este punto las especificaciones técnicas que caracterizaron el trabajo de los de Ucareo en la elaboración de piezas de obsidiana. Tales piezas fueron objeto de intercambio incluso hacia tierras muy lejanas, como Tula, en el actual estado de Hidalgo, o bien en Xochicalco, en el actual estado de Morelos. Al parecer, la calidad de las piezas de Ucareo fueron famosas y requeridas por ello durante un largo periodo que abarcó algunos cientos de años, lo que fortaleció el comercio intra y extrarregional. Muestra asimismo que la obsidiana fue considerada un bien de prestigio, de tal manera que poseer ciertos objetos elaborados con este material era también una manera de ostentar un cierto estatus frente al populacho. A partir de una sorprendente identificación de un caso de pervivencia cultural, aunque sin llegar a ser una generalidad, Eva da cuenta en su libro de que la obsidiana continúa utilizándose en algunos lugares de su región de estudio, en espacios como pisos de las casas,
banquetas e incluso paredes, en donde aparecen como un ornamento muy de la región. Ahora bien, para amarrar la obsidiana como un material que de arqueológico pasa a ser un elemento decorativo en las casas habitación actuales, Eva analiza el contexto en el que esta pervivencia tiene cabida, es decir, la situación actual de Sinapecuaro, en donde se halla Ucareo, y de Michoacán en general, sobre todo en lo relativo a las condiciones de inseguridad. Por desgracia, como sabemos, pues esto ya no es privativo ni de Ucareo, ni de Sinapecuaro, ni de Michoacán, ni de unos cuantos estados, ¿no? Como estamos de buenas, vamos a hablar de las cosas agradables. Una sección que no por poco atractiva deja de ser determinante. La autora trata el tema del narcotráfico y de su influencia en la región, fortalecida desgraciadamente por las condiciones de desigualdad social, la pobreza, la migración hacia Estados Unidos en busca de oportunidades, el poco desarrollo turístico y la falta de empleos y el bajo índice de educación. Al mismo tiempo, la exposición al mundo real mediante el uso de teléfonos celulares que tiene a la gente dedicada a cualquier cosa. En este contexto, la realidad es que, aunque la gente conoce bien a la obsidiana, puesto que en Sinapecuaro, dicho sea de paso, Sinapecuaro significa literalmente lugar de obsidiana, ello no significa que tengan claro el rol fundamental que este material tuvo en el pasado antiguo, por no decir a discreción que no tienen la menor idea. Y llegamos entonces a la propuesta que la autora hace para vincular el corazón de la obsidiana de Sinapecuaro o Ucareo mediante una estrategia de comunicación. Ella sugiere trabajar con cajas didácticas que resultan cómodas y económicas. Son cajas que contienen pequeños objetos y bloques de obsidiana y que se pueden transportar. En un contexto lúdico y explicativo, se trata de acercar estos materiales al público participante mediante la estimulación de su interés por el material, con preguntas del tipo: ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo se usa? Pues cada caja tiene objetivos distintos de trabajo y se apoya con material gráfico complementario. O sea, se espera trabajar aprovechando lo visual y el tacto, entre la instrucción y la manipulación del material, entre la narrativa sobre el uso de la obsidiana y el manejo que se puede hacer por parte de los participantes para entender la dificultad que implica trabajar el material, así como el cuidado necesario. Porque, Eva no lo dice, pero para aquel que haya trabajado con obsidiana, es claro que siempre que se trabaja, uno termina irremediablemente cortada. No hace la advertencia de eso, ¿verdad? Pero bueno, en la primera caja se trabaja mostrando la obsidiana como interacción entre las sociedades. Ello resulta muy importante, pues evidencia cómo este necesarísimo material no existía en todos los lugares. Así que aquellos que sí lo había, tenían una enorme ventaja para comerciarlo. La caja lleva la etiqueta: el cristal negro hacía largos viajes en la época prehispánica. El trabajo con esta caja permite resaltar que los de Sinapecuaro Ucareo llevaban este material muchos, pero muchos kilómetros fuera de la región, tanto como en Yucatán o Guatemala, por lo que eran muy conocidos en el mundo mesoamericano, en particular por la calidad de su material. En la segunda caja se pondera el uso de la obsidiana en el marco de la vida de todos los días de la gente. Su etiqueta señala: son piedras, pero tienen mucho valor. La analogía con lo que se trabaja es el uso del metal en la actualidad. O sea, el mundo mesoamericano sin obsidiana es como el mundo actual sin el metal que utilizamos para todo tipo de actividades. Entre ellas, cortar es la más evidente. Con este material se podía elaborar cualquier pieza necesaria. ¿Que quieres un cuchillo? Hazlo. ¿Que una punta de flecha? Hazla. ¿Que unas navajitas para cortar la comida? Hazla. Tállalas. ¿Que unas navajas para cortar el cabello y arreglarte la barba? Pues hazlas. ¿Que un punzón? ¿Que una aguja? ¿Que un adorno? Hágalo usted mismo.
Prácticamente podía elaborarse cualquier objeto que se necesitara. Todo estaba en función de la habilidad del tallador. En este tenor, cabe comentar que las mujeres eran unas excelentes talladoras de obsidiana, como también en otras actividades. Desde luego se sabe que había especialistas talladores, sobre todo para la joyería fina o el armamento de la guerra. La tercera caja enfatiza la importancia del contexto en el hallazgo de piezas de obsidiana arqueológicas. La etiqueta la identifica así: hay un secreto detrás del trabajo de los arqueólogos. Y aquí es en donde, a decir de la autora, se puede arrojar luz sobre los aspectos misteriosos del trabajo de los arqueólogos. Aquí la autora espera dar cuenta del trabajo de los colegas, es decir, ¿qué hace este investigador cuando encuentra algo de obsidiana? ¿Cómo la estudia? ¿Qué procedimientos lleva a cabo? Con una mirada reivindicativa a la labor de las y los colegas, Eva muestra la necesidad de ser muy cuidadosos en el análisis de este material, que incluso puede durar un montón de años. Y en la última parte de su propuesta, la autora incluye cuadros de contenido en donde se puede ver claramente cada tarea prevista en cada una de las actividades consideradas. Estos cuadros permitirían replicar la actividad incluso con otros materiales arqueológicos a partir de la misma metodología, lo cual es un gran esfuerzo y ella lo comparte para todos. Finalmente, ya que me tomé más tiempo del que había pensado, pues me queda aplaudir mucho el trabajo reflejado en la investigación de Eva y en su resultado, en la propuesta, pero sobre todo en la intención, objetivo de dicha propuesta: construir puentes de comunicación con el público que paga nuestras investigaciones, que vive cerca, encima o alrededor de las zonas arqueológicas de las que no entiende nada, porque en el gremio de los arqueólogos hemos vuelto los ojos hacia ellos apenas muy recientemente. Este esfuerzo entonces es un logro que hay que cacarear mucho y que ojalá se ponga en práctica. Gracias. ¿Qué sigue? Muchas gracias a todas y a todos por haber venido y haberme acompañado en este día. Voy a ser un poco breve. Lo único que les quiero compartir es que este libro, bueno, la idea sobre todo, ¿no? Nació de dos amores y una frustración. Y tiene su origen, bueno, ya tiene más de 15, ya voy para los 20 años cuando ingresé en la licenciatura de arqueología en Grecia. El primer amor entonces tiene que ver con la lítica, con la obsidiana, algo que no menciono en el libro, pero también esta dimensión estética, esta dimensión sensorial, esta dimensión, pues algo que te atrae también, ¿no? Que tiene que ver con tus objetos de estudio también, ¿no? Nosotros los arqueólogos y las arqueólogas también la tenemos. Entonces, después de 20 años que llegué también aquí en México y sigo estudiando lo mismo, pues tiene que ver con este primer amor. Y el segundo amor tiene que ver también con esas ideas relativas al patrimonio y la museología, las cuales también, como les comentaba, nacieron de una frustración. Yo recuerdo cuando iba en el primero o segundo semestre ahí en la licenciatura de arqueología, tenía un profesor que decía: bueno, ya es suficiente, hemos hecho bastantes excavaciones, todos los arqueólogos de ahora en adelante tenemos que comenzar y seguir nuestras excavaciones en las bodegas de los museos, ¿no? Porque siempre hacemos la recuperación de los objetos, duramos como 20 años ahí y hay un montón de material que espera seguir estudiado y excavado, ¿no? A mí esto me había frustrado un poquito porque decía, bueno, con el egoísmo además que nos caracteriza, ¿no? Y yo cómo voy a aprender, ¿no? Si no hacemos este tipo de prácticas, ¿sí? Pero la verdad fue algo que me impactó en su momento y lo reflexioné bastante y creo que terminó siendo parte de mí como soy en la actualidad, porque dije, pues es verdad, esta negatividad, bueno, las cosas en la actualidad han cambiado poquito, ¿no? Al menos incluso para los investigadores y las investigadoras que no les interesan tanto los temas de la divulgación, pues cuando van en el trabajo de campo mínimo no lo hacen de la misma manera que lo hacían hace 20 años, ¿no? En Grecia recuerdo, por ejemplo, que había ido en una práctica de campo y el profesor llegaba en una
bueno, aquí como en una cafetería para viejitos, ¿verdad? Y llegaba adentro con su credencial de Lina Griego y decía arqueología, ¿no? Pues la gente se asusta, ¿no? Este tipo de prácticas hoy no se hacen. Estamos más sensibles con estas cuestiones de la gestión, la divulgación y todo, pero de todas maneras yo considero que falta mucho camino por recorrer. Entonces, bueno, era mi pequeña aportación en este libro, parte de 3 ideas muy específicas. La primera es que la divulgación es también investigación, es decir, parte de teorías, parte de metodologías. Esto tiene que ver con lo que Magda decía también relativo a la memoria. Durante décadas fue acusada por los investigadores y las investigadoras que no los compete a nosotros, ¿no? Que les compete a otro tipo de áreas como el periodismo, la comunicación, pues la museología también, ¿no? Yo considero sin duda alguna que sí, nos compete a nosotros. Es una de las labores más importantes que tenemos que realizar y también pues sistematizar, ¿no? La segunda idea que les quería compartir tiene que ver con la importancia de la evaluación previa en estos proyectos, es decir, antes de proponer cualquier cosa, parte de las políticas de gestión que tenga un presupuesto considerable, hay que realizar estas pequeñas acciones como para poder medir el impacto y adaptar la propuesta. Y la tercera cosa tiene que ver con la importancia de lo local, ¿no? Entonces, que muchas veces se ha desatendido. Se realizan labores de investigación y de divulgación como parte de los guías de turista o los museos, estudios de público y todo, pero se ha dejado a un ladito la conexión inmediata entre un sitio, una zona arqueológica y la comunidad. Entonces, una propuesta muy pequeña y parte de lo que les platiqué. Y muchas gracias por acompañarme. Gracias. Muy bien, No muchísimas sé ni qué significan esas piedras, ¿no? Pero dices, ¿cómo generar como esa conciencia y que al mismo tiempo se ha visto, ¿no?, algún resultado en donde la comunidad se involucra, se siente identificada, pero hay muchas a lo mejor en donde ni pe ni pa. No sé si es un trabajo profundo o si también entran los arqueólogos de por medio o otros investigadores, no lo sé. Fabio, muchas gracias por esta bella pregunta. La verdad es lo que estamos peleando en realidad. Tiene que ver con cada proyecto de investigación y tiene que ver también con cada interés de los investigadores y las investigadoras determinadas, ¿no? Muchos, como yo, como Magda también, nos consideramos más antropólogos que arqueólogas y partimos de la filosofía, de la idea que hay que levantar nuestra mirada poquito de los tepalcates y las obsidianas, por mucho que nos fascinan también, y voltearla un poquito a la comunidad, como dijo Magda, de manera muy bella, para poner en contacto personas que a lo mejor todavía no están con nosotras, pero comunicar a estas personas que no están con nosotras con personas que sí están. Entonces, pues, es un trabajo que lo pueden hacer los mismos arqueólogos o arqueólogas en caso de que les interese. Cada vez es más común que les interese, cosa que me da gusto, pero lo pueden hacer también otros perfiles, como les comentaba, pueden ser antropólogos, pueden ser comunicólogos, pueden ser divulgadores, hay muchos perfiles en este tipo de investigación. Sí. Y un poco para agregar y complementar la respuesta de la autora. Fíjate que creo que es nuestra obligación como investigadores entender la relación que hay entre la gente y su entorno. O sea, nos queda claro que no saben nada desde la perspectiva académica. O sea, ni de qué época es, ni de qué sociedad es la que ella habitó, mucho menos de alguna relación con algún grupo étnico o alguna lengua, nada. Pero tienen un vínculo con la zona arqueológica. Y el primer punto sería entenderlo, ¿no? O sea, no llegar como investigadores que todos lo saben, pensando que no hay tal, ¿no? Como que están desconectados y tal. O sea, no conocen en efecto, porque no nos hemos dado el tiempo de compartir con ellos toda la generación de conocimiento académico. Pero de que tienen una relación con el patrimonio, la tienen y deberíamos empezar por entenderla.
tener un poco de humildad y decir, pues sí, nos toca, ¿verdad? Nos toca, ¿verdad, Mar? Nos toca aprenderla, ¿no? Gracias. Bueno, no me quiero spoilear porque lo tengo que leer, pero bueno, es que tengo como dos preguntas. Una sería, Eva, como cuál es la fase que te costó más trabajo hacer, por ejemplo, el diseñar el instrumento, bueno, la estrategia divulgativa, o por ejemplo, a mí siempre me cuesta mucho trabajo con la estrategia de evaluación, por ejemplo, o el análisis previo que haces del contexto. Quisiera saber si tu perspectiva personal, en este caso particular, ¿cuál es la que se te hizo a ti como más complicado, la que más te gustó? Como que nos hablas un poquito más de cada fase. Y también quería saber, lo que digo que no me quiero spoilear, ¿cómo fue el resultado cuando compartiste con la gente esta estrategia? ¿Cumplió tus expectativas o cómo fue? ¿Te ayudó para mejorarla o qué pasó? Qué bonita pregunta, Mar. Muchas gracias. Les voy a decir, en realidad cada caso es específico y lo más difícil es ser integrales, es decir, abarcar diferentes perspectivas, realidades, necesidades, conocimientos que la gente tiene y se trata de pues personas de gran diversidad, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en las clases, cada semestre uno diseña una clase para 15 personas, la tiene perfectísima y después de 6 meses que todo lo que funcionó muy bien no funciona, ¿no? Entonces, una cosa tiene que ver con esta cuestión de lo fluido, la segunda tiene que ver con esta cuestión de lo integral, ¿no? Abarcar. Una cosa que me costó mucho trabajo fue tratar temas un poquito conflictivos, como dijo Magda, del narcotráfico, porque esta metodología de interpretación que manejamos, y ustedes también la manejan, parte de la idea que tienes que hacer conociendo a tu público, a tu comunidad y conociendo también a tu información arqueológica, tienes que crear estos espacios de comunicación. ¿Y cómo lo haces? Conociendo un poquito la realidad de ellos. Entonces, una cosa que fue un poquito conflictiva para mí y me limité un poquito en las cosas que quería decir es cómo manejamos también estas realidades conflictivas, difíciles, traumáticas, dolorosas también para estos canales de comunicación. Y la otra pregunta tenía que ver con qué. Bueno, en este libro me he quedado con la idea que las intervenciones que realicé fueron bastante parciales para poderme ayudar en esta parte de la evaluación preliminar que estoy ofertando. Me gustó muchísimo, me divertí muchísimo, fue bastante barato porque muchas veces siempre nos limitamos del presupuesto, ¿no? Sabemos bien que el presupuesto, cuando uno quiere, pues sí se pueden hacer cosas con muy bajo presupuesto, ¿no? Entonces así lo realicé en su momento, modifiqué algunas cosas, pero en este libro falta también el siguiente, que va a tener también, va a tener los resultados de toda la intervención formal. Ahora me he quedado en la parte de la evaluación previa. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero preguntarte, creo que a estas alturas entiendo la pertinencia y la importancia, bueno, las dos, de divulgar justamente todo esto que investigamos o que sabemos, ¿no? Como arqueólogos, arquitectos, bueno, en mi caso, y cómo hacer que estos patrimonios o estas memorias sigan teniendo esa sinergia entre la comunidad y el objeto de estudio. Pero justamente ante estas realidades de desigualdad social, de narcotráfico, cosas como los acuíferos que ahora se están privatizando muchos recursos hídricos porque son la solución actual a esos problemas. Justamente ante estas realidades, ¿qué tan pertinente es o cómo podemos hacer, en el caso de la lítica quizá, de que la gente valore nuevamente estas piedras, que básicamente ellos, como dices, pues ni las valoran, o sea, las siguen usando, pero desconocen totalmente su importancia histórica en sus comunidades y en su formación social? Entonces, no sé, creo a veces que hay un riesgo entre volver a valorarlo, porque al volver a valorarlo y ellos tener una necesidad económica, quizá el narcotráfico, en vez de ahora, no sé, talar bosques, ahora van a apropiarse de los mantos de piedra
y entonces van a empezar a explotarla o van a empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces, no sé, cómo no cruzar esa delgada línea, ¿no? En el hecho de prostituir el patrimonio, bueno, yo con los edificios, o seguirle dando esa dignidad y que siga teniendo esa trascendencia simbólica e histórica. Octavio, qué pregunta, ¿verdad? Yo creo que vamos a durar trabajando toda nuestra vida intentando encontrar este equilibrio, porque en realidad es cuestión de equilibrio y sé, bueno, como arqueóloga a lo mejor voy a parecer un poco conflictiva decirlo, pero pues tampoco tenemos conservar todo para conservar. Si no, esta conservación ofrece un beneficio en el presente también, yo cuestionaría, no hay que tener miedo de aceptar una cosa que también Néstor García Canclini tiene en un artículo que él cuestiona a través de una pregunta que dice, ¿la memoria o el progreso? Muchas veces estamos en este dilema. Y bueno, a lo mejor como arqueólogos que nos encanta los contenidos históricos y conservar la memoria, pues muchas veces nuestro campo optaría por lo arqueológico, ¿no? Pero es lo mismo que decimos ahora, si uno levanta su mirada y ve un poquito el presente, ve un poquito las necesidades y logra entablar este puente de comunicación, manteniendo un edificio y recordando también que el desarrollo es integral, este beneficio puede ser económico, pero puede ser también social, cultural, ¿no? Tampoco vamos a lograr un desarrollo económico si descuidamos y desatendemos también la parte cultural, ¿no? Yo diría que es cuestión de equilibrio, y para poder lograr este equilibrio también hay que sensibilizarnos un poquito y levantar y aspirar también las necesidades de presente y de cada presente determinado y de cada contexto y comunidad determinada, ¿no? Para poder, cómo abonamos y construimos también estas vías y estos canales de comunicación como un actor social de los tantos, ¿no? Que se relacionan con el patrimonio. Querida Magda, no sé si quieres. Sí, pues estoy de acuerdo con lo que comenta Eva. Agregaría, para no entretenernos, enunciando algunas cosas. Nadie cuida lo que no conoce. Es un principio de Freeman Tilden, ¿no? Nadie cuida lo que no conoce y si no lo entiende, pues menos. Entonces, la gente tiene que saber qué es lo que hay ahí para entenderlo y construir lazos de afinidad y de afecto. 2. Guillermo Bonfil decía, el patrimonio ayuda a resolver problemas contemporáneos, ¿no? En el sentido de que es una base social que uno comparte con otros actores sociales, que son tus iguales, son tus pares, ¿no? En términos académicos, y entonces pueden ayudar a entender. Si juntamos lo uno y esto que acabo de comentar, nos lleva ante la posibilidad de conseguir aliados para la conservación más que destructores. De todas maneras, los patrimonios se están destruyendo no por la gente que habita, sino por la especulación inmobiliaria, porque va a pasar un camino, porque va a pasar una presa, porque van a tender una línea de luz. O sea, hay 1001 razones, y porque saquean, ¿no? Y cuando la gente conoce y sabe y tiene conciencia de lo que está ahí, más bien se convierte en aliado para la conservación. Al final, algo que Eva no dijo, porque es muy prudente, yo insisto, pero que es una realidad social, es que si sumamos todas las evidencias arqueológicas que hay en este país, no va a haber nunca un número suficiente de arqueólogos para cuidarlo, ¿no? ¿Cuántos arqueólogos creen que hay ahorita en México, en activo? ¿Cuántos? Una cantidad. 4,000. ¿Quién da más? Hay 350 activos en el Instituto Nacional de Antropología. Súmenle unos cuantos, otros 100 en las instituciones de educación superior, en las universidades tal. O sea, nunca va a haber posibilidad de que los arqueólogos cuiden el patrimonio, ¿no? Pero aparte no es patrimonio de nosotros, es de la propia gente, entonces pues hay que compartir responsabilidades. Pero uno, o sea, no le puedes echar la bolita a la gente si no le explicas por qué es. Y cuando lo entienden
y cuando lo aman, entonces tienes a gente como los huicholes que se levantan y dicen, por aquí no hay carretera que pase, ¿no? O los mantos acuíferos, o como en Estados Unidos, entre los navajos, si mal no recuerdo, ¿no? Aquí no pasa la carretera porque aquí está el panteón de nuestros antepasados. Es una cuestión muy circular, pero como dice Eva, es una constante en donde como investigadores tenemos la responsabilidad de estar siempre en relación con ellos, ¿no? O sea, no, ni apropiárnoslo porque no podemos, ni tampoco dejar, ay, pues que la gente a ver qué le haga, ¿no? Más o menos. ¿Quién más? Y también, ahorita que los escuchaba, y la maestra, bueno, la doctora Paraskevi decía lo de los museos, también depende de la comunidad el tipo de museo que puedes disponer, ¿no? O sea, porque a lo mejor entendiendo el museo como 4 paredes, no puede quedar en un espacio donde hay a lo mejor algún, no sé, algún sitio ceremonial o algo por el estilo. O sea, es como también no puedes generalizar a todo un país en un solo tipo de estructura, ¿no? O sea, y a partir de ahí, pues con lo que decía usted, doctora, de que son muy pocos antropólogos, pues, y es un mundo de cosas, ¿no? México tan diverso en todos lados, pues sí te habla también de una necesidad, pues, si quieres generar un proceso, si quieres generar un proceso real y no solamente números, pues de ir poco a poco, ¿no? O sea, y también te habla de que, pienso yo, ¿no? Que toma tiempo. A lo mejor quisiera que fuera más gente, ¿no? Pero toma tiempo para que realmente tome sus frutos, ¿no? Bueno, pregunto eso. Sí, por supuesto. Eva dijo algo muy cierto. Hablar de divulgación implica que hay teoría y hay metodologías muy propias, ¿no? Es un área de investigación en sí misma y hay muchas posibilidades de divulgar, muchas tipos de público, grupos de edad, lo urbano, lo rural, lo que está ahí arriba en la montaña, o sea, hay infinidad. Ahora sí que para cada caso hay una posibilidad. En ese sentido, en efecto, no puedes generalizar y tampoco puedes calificar al patrimonio arqueológico de la misma manera, desde luego, ¿no? Sobre todo porque casi siempre lo que permanece es lo cívico, lo más grandote, lo ceremonial, ¿no? Y donde vivía la gente del común, pues eso es lo primero que se destruye porque pues, la gente de los poblados nuevos se asienta en esos lugares. Entonces, pues es difícil. Pero aquí el reto es un área de oportunidad laboral, dicho sea de paso, para todos los arqueólogos que están egresando y para antropólogos y para historiadores y para todo aquel que esté interesado en el tema. Pero también el efecto sería que cada vez tenemos posibilidades de conservar una pieza del enorme rompecabezas histórico, ¿no? Y entender cómo vivían las sociedades, cómo es que fueron sustentables durante miles de años y nosotros nos estamos acabando el planeta en escasos 100, ¿no? Entonces como que hay que volver los ojos a lo esencial y para eso entender cómo vivían las sociedades del pasado es muy útil y es un proceso en el doble sentido, ¿no? Uno aprende de la gente que habita actualmente y luego para acá, o sea, y luego lo regresas. Ahí va. Me da mucho gusto estos comentarios, ¿verdad? Que haces. Es verdad que, bueno, la arqueología en general como práctica de investigación es una práctica de investigación muy lenta, ¿no? Entonces imagínate cuánto tardamos también para poder investigar y generar estos contenidos históricos que tan importantes y relevantes son para nosotros en la actualidad y qué tanto también podemos tardar para poder hacerlos relevantes también, a lo mejor para quienes no lo son, ¿no? Entonces son procesos tardados, son procesos que sí son sistematizados y no tendríamos que por ello, sobre todo en esta época de la inmediatez, ¿no? Que todo es rápido, que todo es más importante que nunca, ¿no? No bajar la mirada de esto y pues seguir insistiendo, porque como dice Magda, tenemos mucho que aprender, ¿sí? Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de cosas.
Primera es que todavía tenemos chance de una intervención. Si alguien gusta hacer una pregunta, algún comentario, tenemos un par de minutos todavía. La segunda situación es que pues tenemos aquí el libro a la venta aquí en nuestro stand para quien esté interesado. Por supuesto, y a reserva de lo que ellas nos opinen, pero pues pueden acercarse a ellas para que se los puedan firmar. Pero está aquí a disposición para ustedes. Entonces, si alguien tiene alguna intervención. Primero que nada, pues una enorme felicitación a la doctora Kubatsu. Usted sabe que yo la aprecio mucho. Y mi pregunta está enfocada entonces a la divulgación. Ya incluso en algún momento le pude haber hecho esta pregunta en otra presentación. ¿Cuán viable es la integración entonces por ejemplo, las tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial o las realidades aumentadas para la divulgación en términos arqueológicos? Por ejemplo, en este tema que es la preservación y la divulgación simbólica y cultural que tiene la piedra de obsidiana en una comunidad, por ejemplo, que son las michoacanas, que quizás en el entendido que no tienen un acceso tecnológico, pero quizás para el exterior pueda ser útil. ¿Cuán viable sería? La pregunta es cómo podemos integrarlo de las nuevas tecnologías, ¿verdad?, para la difusión del patrimonio arqueológico. Este es otro tema, la verdad, otra línea de investigación que tiene que ver con la divulgación. Es un campo extraordinario, tiene que ver con la divulgación digital, el patrimonio digital. Podemos, incluso todos estos contenidos digitales que generamos, no solamente se apoyan a la divulgación, sino a la propia investigación, ¿no? Porque tiene que ver, pues ya tienes todo ahí, lo puedes ver desde una perspectiva aumentada, puedes ver todas las huellas, entonces ni siquiera manipulas los objetos en dado caso que son frágiles, ¿no? Puedes llegar a públicos muy amplios que no pueden por cuestiones económicas, por cuestiones, por ejemplo, que tienen un miedo para tomar un avión, ¿verdad?, y viajar y llegar a Palenque, ya pueden verlo. Entonces es un acceso mucho más amplio, ¿no?, lo que te ofrece. En este libro no he tratado este tema, más bien opto por la experiencia inmediata, por la experiencia sensorial. Les voy a decir, voy a utilizar un ejemplo, ahora no recuerdo de qué parte lo saqué, ¿no? Lo utilicé en mi tesis de maestría en el doctorado, no del libro este. Entonces habla de Mary, que es una científica súper renombrada, que ella está especializada en los colores. Entonces Mary está encerrada dentro de un laboratorio y sabe todo de la colorimetría, de la química, todo lo que puede tener una relación con los colores, ¿no? Ya escribe papers, todo lo que pueden imaginar. Y de repente sale por primera vez, porque ella, olvidé decirles que ve todo allá adentro está en blanco y negro, y una vez saliendo lo experimenta. O sea, es una cosa completamente diferente que de todos los conocimientos técnicos de información y todo que ella puede tener. Entonces la experiencia, el contacto directo y la importancia de lo sensorial, sentimental, lo de aquí ahora también, sí nos apoyan mucho las nuevas tecnologías y todo, sí son nuestros aliados, pero tampoco hay que dejarlo a un ladito, ¿no? Y pues después de 3 años de pandemia creo que nos queda más claro que nunca, ¿verdad? Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias a ustedes también por su presencia. Se nos ha terminado el tiempo, pero los invitamos a que sigan aquí pendientes de nuestras presentaciones editoriales. A continuación se estará presentando De tus pensamientos, el cáliz del Museo de Ciencias Ambientales. Muchas gracias, disfruten la feria. Buenas tardes.